Bien, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, continuando donde lo habíamos dejado. ¿Se acuerdan que les conté un poco de todo lo que eran variables, tipos de datos que podíamos tener? Estoy yendo para adelante y para atrás acá rápido. Y habíamos llegado hasta este punto del operador de concatenación, que era un poco el que quería yo decirles, porque al no ser los tipos de las variables fijas, ¿sí? Ustedes podrían intentar en algún momento usar el más, que en números enteros uno pensaría que va a sumar, o en coma flotante, y sin embargo, si la variable en ese momento está siendo tomada como una cadena de caracteres, aunque sean cadenas de caracteres de números, ¿sí? Va a concatenar, no va a sumar, porque el más tiene las dos funcionalidades, ¿sí? Si son strings, concatena, y si son números, suma. Entonces, bueno, para asegurarse de esto, como recomendación, bueno, en los formularios pongan el tipo correcto, ¿no? Input type number, pero así todo puede que les devuelva un string de números, ¿no? Un string de caracteres que son números. Entonces, siempre para asegurarse tienen los métodos estos que, bueno, ahora les completé, ¿no? Está el parseInt, el parseFloat y el number también. Son tres métodos que son similares. El int solamente pone números enteros, y bueno, el float y el number hacen otras cosas. O sea, el float también devuelve como flotante, el number, bueno, cada uno tiene su particularidad, y esto les diría que casi que lo tienen que probar a ver cuál se ajusta más a lo que están buscando, ¿sí? Porque, por ejemplo, el number, ¿no? Puede incluso desde booleanos o de fechas, les puede mandar, y si no logra hacer la transformación, igual que los otros, devuelve un not a number, ¿no? Acá tiene, creo que un par de casos, ¿no? En estos tres casos, estos dos funcionan. Este, al tener un espacio, va a dar un not a number. ¿Ven? Acá están los casos. Y, bueno, también puede convertir arreglos, ¿no? Y también convierte coma flotante. Pero fíjense que, por ejemplo, en el caso de que tengan una coma en vez de un punto, que sería la notación nuestra, no lo convierte. ¿Sí? Number. Bien, entonces esto es recomendación, vayan ustedes probando en el momento de hacer el programa. Yo típicamente le voy a pedir cosas con enteros, ¿no? Tipo edades y cosas así. No es muy normal que les pida números con coma flotante. Pero si no, pueden hacer la prueba. Bien, habíamos quedado entonces en esto, y ahora la idea era ir revisando todos los operadores que hay, por ejemplo, los operadores aritméticos, suma, resta y demás, multiplicación, división, el módulo, que ya lo saben de Python esto, ¿no? Que es el resto de la división, el resto entero de la división, el incremento y el decremento, que tengan en cuenta, ¿no? El más y el menos, que dependiendo si lo ponen primero, o sea, antes de la variable o después de la variable, hace la operación de incremento antes o después. Entonces, acá les pone varios ejemplos, ¿no? Si la variable y es 5, se puede escribir así: x es igual a y, que es 5 más 2, 7, ¿no? 5 menos 2, 3, bueno, acá están todos los ejemplos, pero fíjense, en este caso, primero a la variable y la incrementa en 1 y después la asigna x, por lo tanto da 6. Y acá la decrementa y después la asigna a x, por lo tanto da 4. Y acá en este caso, tanto x como y valen lo mismo, ¿sí? Porque primero hace el incremento y después la asigna, y acá también y vale 6. Se modifica en esto. Si estuviera el más después, primero la asignaría, x sería 5, y y o y saldría valiendo 6. Entonces, esto es un resumen de los operadores aritméticos. No les voy a hacer hacer ningún programa muy complejo, pero bueno, sepan que hay, pueden hacer cosas bastante avanzadas, digamos, ¿sí?
Y después, bueno, también los operadores de asignación. Estos son para asignar valores de las variables, ¿eh? Entonces, además del más y el menos, también se puede escribir abreviado de esta manera, ¿sí? O sea, este es el igual, esta es asignación pura y dura, y este es x más igual y. Esto es lo mismo que escribir x, es el valor de x más el valor de y. Digo, el valor que traía x, que era 10 en este ejemplo, más el valor de y, que es 5. Bueno, x menos igual y es lo mismo que x, igual a x menos y, y así, ¿no? X por x, ¿no? Y el x módulo, ¿eh? Fíjense que esto es una forma medio rara de asignar. Obviamente que si se olvidan de esto pueden escribir la forma larga, que no hay problema, pero bueno, sepan que también se puede poner así. Por ejemplo, si quieren hacer adentro de un bucle, ¿no? Que salte de A2 o de A3, qué sé yo, pueden usar este formato, o si quieren buscar pares, qué sé yo, x por igual 2, entonces a x lo van multiplicando de A2. Bien. Y para comparación, como el igual ya lo tenemos para asignación, no podemos usar el igual en comparación. Entonces, para comparar dentro de un if o cualquier comparación que queramos hacer, tenemos que usar o doble igual, ¿sí? O el triple igual. Y acá pasa lo mismo que cuando tratábamos de sumar dos variables y una era un string de caracteres. Y acá tengan en cuenta que el triple igual compara todo. Compara el valor, pero también el tipo de la variable, ¿tá? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo comparo acá, la variable x es un 5, es un número. Entonces, si yo pongo x igual a 5 al valor, todo bien. Pero si lo trato de comparar con 3 iguales a 5, entre comillas, que esto es un string, que adentro tiene el número 5, va a dar falso. Ese acá, bueno, el ejemplo está mal planteado porque acá si tuviera comillas, digamos, daría true también, ¿sí? El 5 número con el 5 string daría también que coincide. Entonces este compara valor y tipo. Como recomendación, usen siempre el estricto, ¿sí? El de 3 iguales, porque este les ayuda a ustedes también a darse cuenta de si cometieron algún error. O sea, si se olvidaron de convertir el tipo de la variable y demás. Entonces, recomendación es usar siempre el de 3 iguales para comparar. El de 2 iguales no está mal, funciona, pero recomendación para mantener el código más limpio es el de 3 iguales. Bueno, como comparación también está el distinto, mayor, menor, mayor, igual, menor, igual. Estos comparan variables, ¿sí? Y después, bueno, también tenemos los operadores lógicos, que son el y, o y el no, digamos, ¿no? O sea, la negación, que es el signo de admiración, que uno se acuerda fácil porque, bueno, el distinto es no igual, significa esto, ¿no? Sería. Entonces ese es el no, que si algo es verdadero lo vuelve falso, si algo es falso lo vuelve verdadero. Y después tenemos el y el no, y el o. No voy a entrar en detalles, ustedes se supone que ya saben programar, si no, en Perco tienen un curso entero de programación, ¿sí? Pero bueno, esto es para cuando hacen varias condiciones, las unen, ¿sí? Las unen con el y se tienen que dar las dos, o el o con que una de las dos sea verdadera, es verdadera. Y si necesitan, por fuera de los paréntesis, le ponen el signo de negación y entonces cambian el valor, ¿sí? de la comparación. Bien, entonces hasta acá sería variables y cómo trabajar con esas variables. Se pueden concatenar, en el caso de los strings, en el caso de números podemos usar los operadores aritméticos, podemos asignarlas, esto principalmente para el caso de números, pero también podemos asignar obviamente string, no podemos hacer operaciones, ¿sí? Y comparaciones, que sí, acá ya podemos comparar cualquier cosa, digamos. En ese caso es posible comparar cualquier cosa. Y después de las comparaciones tenemos los operadores lógicos que nos ayudan a hacer comparaciones y demás más largas, ¿sí? Entonces, les dejo igual el link acá para todos los que son las distintas opciones que tenemos de asignación y demás.
Y acá tienen todos ejemplos que ustedes pueden mirar. No les voy a hacer los ejemplos porque imagínense que funcionan. No hay mucha ciencia. ¿Ven? Acá tienen incremento, decremento y demás. Y también están acá los aritméticos, la asignación y las comparaciones que siempre dan verdadero o falso. ¿Sí? En que acá el 3 iguales le dice igual valor y igual tipo. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Para poder trabajar con variables. Bien. Bueno, y ahora vamos a ver cómo podemos organizar nosotros el flujo de nuestro código, ¿no? De nuestro script. Entonces, vamos a tratar siempre de trabajar con lo que se llaman funciones. Ya vieron también funciones en introducción a la programación, tal vez no muy en detalle, pero bueno, sirven para poder organizar el código. Entonces, en JavaScript, obviamente, está soportado trabajar con funciones. Tenemos la posibilidad de pasarle parámetros, ¿no? Vamos a pasar valores a la función, y la función nos puede retornar un valor. No es necesario, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer una función que no reciba ningún parámetro y que no devuelva nada, ¿no? Que haga algo adentro y ya está. Por ejemplo, algo que sea sacar una ventanita cada vez que llamo a esa función. Pero bueno, normalmente vamos a pasarle algún parámetro para que tenga, para que reaccione, digamos, a esos valores, que se llaman argumentos cuando le pasamos, y después también nos puede retornar algún valor para saber si la función funcionó correctamente, ¿no? Si la función hizo lo que tenía que hacer. Estas funciones, como es para organizar el código, digamos, no lo vamos a poner típicamente dentro del HTML, del body del HTML, sino que suelen venir en archivos externos o ponerse todas juntas en el head. Después nosotros las llamamos adentro del script, adentro del HTML, del body, porque si no, no se van a ejecutar nunca, ¿no? En algún momento tenemos que invocar esa función. Las funciones van a tener variables locales, los parámetros que le pasamos, ¿no? Y también variables globales, aunque recuerden que no está recomendado usar variables globales. O sea, las variables globales, si se acuerdan, eran las que se definían usando var, ¿no? Las locales son las de let y const. Recomendación, usar siempre variables locales. ¿Bien? Entonces, acá les dejo también el enlace como para que ustedes vean la posibilidad de hacer las funciones, cómo se definen de esta manera, ¿no? Con function, el nombre de la función que ustedes quieran y los argumentos, o sea, estos son los parámetros, digamos, que le podemos pasar. Y esta función en particular que está acá devuelve el primer argumento que se le pase multiplicado por el segundo argumento, ¿no? P1 por P2. La sintaxis es esta, es function, el nombre de la función, entre paréntesis todo los parámetros que se le pueden pasar, y entre llaves después el código de la función, el bloque de código de lo que tiene que hacer la función. Bueno, y después, ¿cómo la vamos a invocar a la función? Así, simplemente lo asignamos, por ejemplo, a este valor de respuesta, ¿sí? Lo asignamos en una variable y ya está, ¿no? Entonces, este es el código de la función. Esta es una función muy simple, que lo que hace es pasar de Fahrenheit a Celsius, ¿no? Entonces, lo que hace es recibe una variable, un parámetro, que se guarda en la variable Fahrenheit. Lo que hace ese Fahrenheit le resta 32 y lo multiplica por 5 no menos, que es para pasar a Celsius. Y devuelve ese valor. Entonces, la función lo va a devolver. Entonces, cuando se ejecuta la función, nosotros le pasamos este valor, lo va a reemplazar acá, 77 menos 32, que da 45, lo multiplica por 5, lo divide por 9, da 25 grados, ¿no? Y a eso se lo asigna acá al valor. Eran 25 grados. ¿Sí? Entonces, bueno, el 0 es el 32, por razones obvias.
porque es menos 32, ¿no? Entonces el 0 de Fahrenheit, perdón, el 32 de Fahrenheit es el 0 nuestro, y cuando ellos dicen que tienen 100 grados es porque hace calor, pero hace 38 grados. Entonces ahí tienen una función muy simple, que acá no está puesta en el head ni nada, sino que está puesta acá mismo. Pero bueno, no es la forma clásica, ¿no? Las funciones estarían separadas del resto del código porque no tiene sentido ponerlo dentro de mi mismo script. Acá tranquilamente podría haber puesto 100, o sea, la cuenta directamente acá, ¿no? Pero se movió. Entonces, es más para código que después yo vaya a reutilizar adentro de mi página, ¿sí? Bueno, acá, ven, también se puede llamar a la función sin pasarle ningún parámetro. ¿Ven? En ese caso, ¿qué hace? Fíjense lo que devuelve. En realidad no devuelve un número, devuelve el objeto completo de la función. Si ustedes se olvidan de ponerle acá, aunque sea un 0, y ahí sí llama a la función, y lo llaman de esta manera, en realidad a la variable value le están asignando toda la función, o sea, le están asignando toda la función entera, ¿sí? Y les devuelve la función. Entonces, cuando lo quieren mostrar por pantalla, en lugar de mostrar un valor, ¿sí? muestra eso. Incluso yo creo que si le ponen aunque sea así, ya lo toma como que no es un número, ¿no? Porque el parámetro va como nulo, da un error. Pero si se olvidan de los paréntesis, si solo llaman a la función, les devuelve la función completa. Pero estábamos mirando acá que hay un temita más que quería mostrarles, que son las funciones flecha. Esto es para que no se asuste, pero muchas veces cuando vayan a leer código hechos por otros, se usan mucho las funciones. Y hoy en día también, con el tema de la IA, se usa mucho el tema de funciones flecha, que son funciones definidas de otra manera, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Acá lo pueden ver en el ejemplo, ¿ven? Yo la función la puedo definir así, como function, y acá iría my function, ¿sí? A, B devuelve A por B, ¿no? Esta es una función que multiplica. También se puede definir así, let my function, function que recibe A y B y devuelve A por B. Y esta misma definición se puede escribir de esta manera que está acá abajo, que es una función flecha, se llama. Que es let my function, este sería el nombre de la función, recibe AB, después viene la flecha, que es un igual y un mayor, y A por B. ¿Sí? Entonces, simplemente es una forma diferente de escribir lo mismo. Todas estas son equivalentes también a poner function, my function, AB. Entonces hay tres formas en las que se puede poner, y bueno, y hoy, o por lo menos ahí dice, no, a partir de ECMAScript 6, una versión de 2008, 2009, se pueden usar estas funciones flecha, que pueden ser más fáciles de leer, pero que si uno no está acostumbrado, por lo menos a mí, me cuesta cada vez que las encuentro, tengo que pensar un rato. Bien. Bueno, después ya viene acá el tema de la localidad de las variables, ¿no? Cualquier variable que esté definida dentro de la función, con let o con const, no está disponible por fuera de la función. O sea, no se puede volver a usar esa variable afuera, ¿no? Si se definen con var, se puede usar en todo el código. Entonces, típicamente no se usa var, sino que se usa let y const. Bueno, estos ya son temas más formales de programación, ¿no? ¿Qué son los parámetros y qué son los argumentos? ¿No? Parámetros son name y age, y argumentos son los valores que toman esos parámetros, ¿no? Argumentos son los valores. Se le pasó acá el name John y la edad 21. Esos son los argumentos. Parámetros sería el nombre de la variable y argumento el valor de la variable.
Bueno, y no lo voy a complicar más. Acá dice que en lugar de asignar el resultado a una variable y mostrarla, puedo poner directamente el resultado de la función y concatenarlo con el resto, no hay problema. Se puede hacer. Bien, entonces ese es el tema funciones. Por ahí lo más diferente que tiene con respecto a Python, creo yo, es la parte de las funciones flecha. Que cuando uno las ve, cuesta acostumbrarse. Para mí siempre la otra definición es mucho más visual y más fácil de entender, ¿no? La de función. Pero sepan que sobre todo para funciones cortas, lo de funciones flecha se usa un montón. Y la IA les puede responder con función flecha. También es la IA, o sea, le dicen, cambiame a funciones de toda la vida y le saca las funciones flecha. Bien, ahora, dentro del código, sea una función o no, obviamente tenemos todas las posibilidades de hacer condicionales, bucles y demás. Como condicionales hay dos casos principales, pero bueno, en realidad este, que es el if-else, también tiene un caso particular, que son los if ternarios, que se los voy a comentar. O sea, el if-else de toda la vida se escribe como está escrito acá, que es parecido al de C, no tanto al de Python, ¿no? Que es if, la condición que va entre paréntesis, y entre llaves, todo el código que quiero ejecutar si se da la condición, ¿no? Si es verdadera la condición, ¿sí? Y en caso contrario, bueno, simplemente seguido a la última llave se pone else y los if se pueden anidar también, ¿sí? Else, podemos poner else if, no el if todo junto como nosotros, sino que else if, otra condición, por ejemplo, y todo el código, y después también puedo hacer otro else y otro código, ¿sí? De hecho acá, si no tuviera un else if, también puedo poner else y otro código, y si no tuviera nada que hacer en el caso contrario, directamente no pongo nada. Entonces, ese es el if-else común de toda la vida, ¿no? Acá lo tienes, ¿no? If, condición, todo lo que pasa si es verdadero, else, y entre llaves, todo lo que pasa si es falso. Entonces, acá hay un ejemplo muy simple, que es si la hora es antes de las 18, dice good day, buen día, caso contrario, dice good evening, ¿no? Entonces, acá la hora la está sacando del get hours, ¿no? La hora de ahora, entonces como son menos de las 18 todavía en mi computadora, usa good day. Si yo pusiera acá 17, que ya son 17:34, entonces entra por el else y muestra good evening. Un if else de los de siempre. Bueno, acá está otra vez lo mismo y con el tema este de que se pueden anidar, ¿sí? O sea, puedo yo añadir más condiciones, ¿no? Y acá, por ejemplo, haría 3 pasos, ¿no? Si son antes de las 10, good morning, entre las 10 y las 20, good day, y a partir de las 20, good evening. Bueno, nada, este no hace nada muy... Tiene un 50% con un random, entonces la mitad de las veces va a mostrar un enlace y la otra mitad otro enlace. No tiene más ciencia que esto el if y el else, salvo, como les decía, el if ternario, que está acá, así que no voy a hacer que vean el otro, que es esta forma de escribir el if, que también queda bueno porque queda toda una sola línea, pero puede ser medio confuso si uno no está acostumbrado, ¿no? Ahí sería como if age menor que 18, entonces es el resultado, o sea, debería devolver minor y else debería devolver adult, ¿no? O sea, esto quiere que es la edad menor de 18 da menor y si la edad es mayor o igual a 18 va a dar adulto, ¿sí? Y eso lo asigna directamente en la variable text. Es algo que es rápido de leer si uno sabe lo que está leyendo y si no empieza a preguntar, ¿pero qué es esto? Una variable me asigna otra variable, pero menor de 18 y un signo de pregunta. Bueno, es simplemente eso, ¿no? Es un if ternario. Esta es la condición, este es lo que devuelve en caso verdadero y esto es lo que devuelve en caso falso.
Esto es mucho más corto de escribir que poner if age, then text, o sea, no va un then acá, ¿no? Entre llaves text igual a minor, else entre llaves text igual a do. ¿No? Acá lo pone todo en una sola línea. Acá también, ¿no? Una variable is member igual a true, ¿no? Si es miembro, 0,2, y si no, 0. Esto es el descuento. Si, ¿no? Si es member igual a falso, acá va a devolver 0. Este devuelve 0,2 en discount, y en este discount va a valer 0. Entonces, la condición, la expresión 1 y la expresión 2, y dependiendo de la condición, va a asignar o la expresión 1 o la expresión 2. Es un if ternario, se llama. ¿Sí? No dice mucho. Bien. Entonces, esos son los condicionales más simples, el if es de siempre, y también está la opción de tener uno más complejo, que es el caso del switch. De hecho, se llama switch case. ¿No? Entonces, acá vamos, en lugar de estar anidando if, else, if, else, if, else, if, tenemos esta opción que es un switch, una instrucción switch con la variable n, sería en este caso, y ponemos, si n vale 1, ¿sí? Entonces ejecutamos todo el código hasta acá, y es importante poner este break, porque si no ponemos el break, sigue. Pero si ponemos el break, salta hasta la llave de cierre. Si n vale 2, se ejecuta todo lo que va acá. Acá dice n igual a 1, pero es n igual a 2. ¿Sí? Se ejecuta todo lo que está acá hasta el break. Y después hay una parte de código que se puede poner o no, que es el default. Entonces, para cualquier valor de n, ¿no? Si no entró en ninguno de los anteriores, entra en este y ejecuta, ¿sí? Hasta el cierre de la llave. ¿Sí? Entonces, para varios valores, en lugar de estar anidando un montón de if, else if, ¿no? Es más rápido hacer esto, ¿no? Switch expression, caso X, caso Y, y después la entrada por defecto que se va a ejecutar si no se cumple ninguna de las anteriores. Porque las anteriores apenas se cumpla, entra en el break, sale. ¿Sí? Acá tiene un ejemplo, ¿ven? Switch, de acuerdo al día, get day, el day no les da en letras, les da en números, ¿no? Entonces, si da 0, es el domingo, ¿no? 1, lunes, 2, martes, miércoles, en inglés, obviamente, ¿no? Entonces entra por todo esto y acá no hay un default, ¿sí? Porque no hay un día más allá de los 7 días de la semana. ¿Sí? Entonces ven, hoy es jueves, en inglés se escribe así. Entonces simplemente ponen ahí. Y para que vean qué pasa si yo les quito el break, o me olvido del break, acá, bueno, day va a ser Thursday, pero va a pasar a este y va a ser Friday, ¿sí? Entonces queda como Friday. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me olvidé de salir del switch. ¿Sí? Entonces, acá no es que no le asignó bien acá, pero como siguió al siguiente, pasó de largo y asignó Friday y sobreescribió, digamos, el valor anterior. Entonces, el switch case les permite eso. Cuando tienen varios valores o varios rangos, es más fácil de usar esto que estar poniendo continuamente if else, if else, if else. Bueno, y el default es el que va a entrar siempre, independientemente de que no haya entrado en los anteriores. Creo que no. Los ejemplos que están ahí los pueden mirar. Y bueno, acá hay casos donde hay dos casos que tienen la misma acción. Entonces, en el caso que sea 4 y 5, ¿no? Eso para los días de la semana, ¿no? 4 y 5 dice que esto que supongo que son jueves y viernes, ¿no? Pronto va a ser el fin de semana. 0 o 6, que es sábado y domingo, es el fin de semana. Y si no, esperando el fin de semana. Bueno, y tienen acá comparaciones más estrictas y un montón de cosas que pueden hacer, pero básicamente es eso, ¿sí? Es para evitar estar escribiendo un montón de if, else, anidados.
Y la otra cosa que podemos hacer para controlar el flujo de nuestro código son los bucles, igual que los bucles que hay en todos lados, ¿no? En todos los lenguajes. De todas formas, en JavaScript no es muy común usar el while ni el do while. Casi siempre se usa el for, y creo que en algún ejemplo ya les mostré el for each, que les va a permitir recorrer arreglos u objetos sobre los que pueda iterar, ¿no? Entonces, si bien el for es el básico, el bucle for es el bucle for igual que el del lenguaje C. No sé si alguno de ustedes lo usó alguna vez, ¿no? Es un for, son 3 valores entre paréntesis y después el bloque de código que se va a ejecutar todo el tiempo. Y estos 3 valores se están resumiendo. Esta es una asignación que se ejecuta al inicio. Esto es la comparación que se quiere hacer. Y esto es una asignación que se ejecuta en cada bucle, ¿no? Cada vez que se termina de ejecutar el bucle, se ejecuta esta última expresión. Entonces, ¿no? Por ejemplo, for let i, o sea, la variable i que se inicializa en 0, compruebo que la variable i sea menor que 5 para poder ejecutar lo que hay acá adentro, y al final, después de ejecutarlo, incremento la variable i en 1, ¿no? Lo bueno que tiene esto con respecto a un while es que acá tengo todo resumido lo que está pasando, ¿no? Y arranca en 0, comparo que sea menor que 5 y la voy incrementando. Así que me puedo dar cuenta rápido si hago un bucle infinito acá, dónde está el error. ¿Está? Entonces acá esto simplemente cuenta de 0 a 5, de 0 a 4 en realidad, ¿no? Y eso es lo que va a mostrar. Bueno, acá está recorriendo un arreglo que tiene estos 4 valores, ¿no? Entonces arranca por el 0 hasta la longitud del arreglo, y cuando termina, incrementa el arreglo en 1 para poder ir recorriéndolo. Esto también lo podría hacer al revés. Por ejemplo, si yo pusiera acá len y acá debe ser mayor que 0, imagino. Y lo decremento, y esto debería quedar al revés. Me pasé de la len menos 1. Y mayor o igual. Ahí está. Lleva un rato. Pero bueno. Bien. Entonces ahí estoy recorriendo todo este arreglo. Acá ahora estoy corriendo de atrás para adelante. ¿Sí? Empiezo en la longitud del arreglo menos 1 para que dé 3. Y voy volviendo 3, 2, 1, 0. Y el 0 también lo tengo que mostrar porque este es 0. ¿Sí? Entonces, es un for. Esto se puede escribir también como un while, ¿sí? Donde esta es la condición, a esto lo tengo que ejecutar antes del while, y esto tiene que estar dentro del while. Entonces, si queremos lograr esto mismo con un while, bueno, hay que hacer precisamente lo que acabo de decir, ¿sí? Hacer primero lo que dice acá, cambiar esto por un while, y en el while solo tiene que estar la condición. Y el i menos menos lo tengo que poner ahí, si no, va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Porque es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura del while y del for. Son exactamente iguales. El for es un poco más rápido de leer. Y para el caso del do while, lo que pasa es que siempre se ejecuta una vez porque ingresa, ¿no? Bueno, acá tienen cómo es el while. Es lo mismo que lo que les mostré recién. Y este es el do while, que en realidad la condición se pone al final. Entonces,
el código, el bloque de código se va a ejecutar por lo menos una vez. Si la condición no se cumple, sigue. Si se cumple, vuelve a ejecutar ese bloque de código. También, no es muy común usar do while. While es poco común, pero do while todavía menos. Bueno, y acá tienen el loop de for, que lo habíamos visto recién. Bueno, ven, acá les puede dejar vacío a la inicialización, pues la pone afuera. En realidad el for y el while son la misma cosa, escrita distinto, ¿sí? Recomendación, usar for. Normalmente se usa for, ¿no? Es más raro que se use un while. Y, bueno, no les voy a poner más lío con esto, porque no, lo más común es usar for in, for each o for off, que son para hacer bucles dentro de arreglos de objetos, que eso lo vamos a ver cuando veamos cómo recorrer los objetos. Y bueno, hay algunas funciones que ya vienen predefinidas, que les muestro porque antes se usaban mucho para hacer ejemplos, son los pop-ups, las funciones de pop-up, que son el window alert, el window prompt y el window confirm. Esto en realidad es el objeto window, que es el objeto de la ventana del navegador. Vienen ya métodos que nos permiten hacer cosas. Entonces, el alert es simplemente mostrar un mensaje. El mensaje va a salir con un botón de OK, dependiendo del navegador, o aceptar. El prompt, en realidad, muestra un mensaje, pero también puede pedir un valor. Y el confirm es un mensaje, pero al hacer clic yo puedo poner sí o no. Me da las dos opciones, ¿sí? Entonces devuelve verdadero o falso. Acá tenemos... A ver, ahí está. Acá están los ejemplos de los pop-ups estos, que son insoportables y como ahora les voy a mostrar cuál es la alternativa un poco más amigable a esto. Porque antes se usaban un montón para mostrar cosas en pantalla o para ejemplos de JavaScript muy básicos. No, si yo hago clic acá, ven, sale esto. En mi caso, como el navegador está en inglés, sale, el botón dice OK. Capaz que usted dice aceptar, no sé cómo. Pero esto no hace más que eso, ¿sí? Muestra esto y cuando lo único que puedo hacer es OK y cierra. Entonces eso es window alert o directamente alert. Si yo llamo directamente alert con el texto que quiero mostrar, ¿sí? Eso es lo que sale. Lo bueno es que acá puedo mostrar una variable también, ¿no? Ahí está, ¿no? Texto que quiero mostrar, que sale ahí. Me dice que el sitio web dice lo que haya puesto ahí. Lo bueno es que si yo acá pongo let x igual 5, entonces puedo acá más x, ¿no? Entonces lo puedo sacar lo puedo mostrar por la pantalla. Entonces antes para los ejemplos, para no estar modificando el HTML y demás, se usaba mucho esto y sacarlo lo que uno quería mostrar por un alert. Es más rápido que estar modificando. Pero bueno, la verdad que es un lío, así que es más fácil modificar el contenido. Es bastante feo eso de mostrar ahí. Bueno, lo que les decía, ven, hay otra opción que es el confirm, que esta devuelve verdadero o falso. ¿Ven? Ahí, bueno. Entonces es OK, que sería el verdadero, y cancel, que sería el falso. Entonces yo aprieto cancel, me dice presiono cancel. Y aprieto OK, dice presiono OK. Entonces, en el confirm devuelve verdadero o falso. Yo aprieto OK, devuelve verdadero, entonces muestra este texto. Y yo aprieto cancel, devuelve falso y muestra este otro texto. Y el último que les decía, que es el prompt, que creo que está más abajo acá. Entonces, es un texto que se va a mostrar y te puede pasar otro texto o directamente
vacío para que la persona lo complete, ¿no? Acá, ven, dice, please enter your name, y el valor que pasa es Harry Potter, pero se podría poner acá nada para que ponga cualquier cosa, ¿sí? Y bueno, me saluda con lo que le puse. Bueno, fíjense que esto es mucho menos flexible que un formulario con un input que le puedo poner límite, le puedo poner tipos y demás, ¿no? Entonces, esto es como para un primer ejemplo, se usaba esto. Hoy en día traten de no usar este tipo de cosas para que el usuario ingrese valores, ¿sí? Pero se los cuento porque lo pueden encontrar en ejemplos que hay de JavaScript por ahí, si lo saben, ¿no? Son 3 métodos que trabajan con con el objeto window, con la ventana del navegador, que son el prompt, el confirm y el alert. Bien. La forma más moderna de hacer esto es con la etiqueta dialog o diálogo, ¿no? En HTML. Y esta etiqueta, ¿cómo funciona? También hace un diálogo pop-up, pero dentro de la pantalla, sí, ¿cómo se llama? De la ventana. No así como algo que sale del navegador, ¿sí? Entonces, es una etiqueta más de HTML, y los cuadros de diálogo pueden ser de 2 tipos. Modales interrumpen la interacción con el resto de la página, o sea, no nos dejan apretar nada hasta que no le hacemos caso, digamos, a ese diálogo, y no modales, que son los que permiten la interacción, o sea, si es no modal, sale el cuadrito, pero yo puedo seguir haciendo cosas en el resto de la página, ¿sí? Entonces acá, para mostrar el diálogo modal, que exige atención, se usa un método que se llama showModal, y si es no modal, simplemente show. Entonces, los 2 tipos de diálogos pueden cerrarse usando el mismo método, que es el close, o con un botón dentro del propio diálogo. Y bueno, y también si quieren mostrar algo más elaborado, ahí sí ya lo pueden hacer en JavaScript. Pero estos diálogos, en principio, no son JavaScript, no necesitan JavaScript, es una etiqueta en HTML, y acá les dejo un ejemplo de otro lado, como para variar un poco. Simplemente si quieren un diálogo, este ya arranca abierto, ¿ven? Así se ven los mensajes en este navegador. Este, como no tiene show modal, no tiene nada, y dice acá open, entonces ya sale el diálogo directamente. Acá hay un diálogo con CSS y tiene un botón, ¿sí? El que hizo esa página es un crack. Está buena esta página, sí, está bien hecha. Entonces, no sé qué, ¿fue alguno de ustedes? No. ¿Ven? No, pero el pibe tiene un canal de YouTube y está Ah, muy, sí, muy sí, piola lo que enseña. está bien, está bien. Bien, bueno, entonces acá ven este diálogo, bueno, este tiene CSS, para que salga alineado el redondelito, y este tiene un botón, ¿ven? Pero este botón no hace nada, porque simplemente está puesto acá, pero es eso, ¿no? Es un botón dentro de HTML. Entonces, si lo quieren cerrar, bueno, ven que tienen las 2 opciones, sin JavaScript o con JavaScript. Y sin JavaScript, simplemente así, poniendo form, method, dialog, botón aceptar. El CSS, ven que no, solamente es el mismo de antes. ¿Ven? Y acá, con esto, desaparece. Y este aparece abierto por defecto, digamos, ¿sí? Si no, yo lo tengo que hacer que se muestre usando JavaScript. Bueno, acá, como ya lo apreté, se fue, pero ven, simplemente el botón ese me permite cerrar el diálogo. Y bueno, si lo quieren hacer con JavaScript, ven, es un mensaje de diálogo, y acá le pone el botón, on click. This significa en este mismo elemento, que sería este elemento, parent element, que es el que lo contiene, que es este, close, ¿no? Entonces ahí sí, ese es el método close. Entonces con JavaScript, vamos a ver, acá algo se le tildó porque no. Perdón. No me deja modificarlo. No.
Ese no. A ver si anda mejor este. Claro, porque acá está el botón de mostrar, porque en el anterior no estaba el botón de mostrar. Acá está. Ahí lo muestra y con este se va. Si este lo sigo apretando, nada, porque muestra el diálogo. Con este se va. Bien. Acá está el JavaScript, esta parte, sí que es el de mostrar. Entonces le añade que en clic le haga el show, ¿no? Si acá, lo que pasa es que no me deja, este no me deja editar, ¿no? Pero si pusiera el show modal, entonces bloquearía todo lo que hay detrás. Acá, como no lo bloquea, yo puedo seguir haciendo. Acá está, más abajo está el modal. Acá. Este es el botón completo en que lo muestre. Cuando lo muestra, ven que no me deja hacer nada hasta que no hago clic ahí, no puedo hacer nada sobre el. Esto es acá el show es un show modal. Entonces, si quieren hacer pop-ups, no los hagan con window.alert, háganlo con esto. La forma más profesional de hacerlo es con la etiqueta dialog en HTML. Pero insisto, se los comento porque lo pueden encontrar en un montón de ejemplos que hay dando vueltas por ahí. Bien. Bueno, y a tener en cuenta, como para cerrar esta partecita, todo lo que son scripts, tengan en cuenta que eso se tienen que cargar y ejecutar si los quieren, si los pusieron en la página, digamos, ¿no? Obviamente que las funciones no se van a ejecutar hasta que no se invocan. Pero esto el navegador lo tiene que cargar y detiene el HTML mientras descarga y ejecuta el archivo con JavaScript. Entonces, si ponen mucho código en la página, retrasa la visualización de la página. Entonces, para eso se pueden usar atributos en los scripts, que son el async y el defer, que permite que se descarguen en paralelos todos los scripts. Esto es más que nada cuando ustedes van a incluir algún tipo de framework o algo así que baja mucho código. Tengan en cuenta eso, que hasta que no se baje y no se tenga, no se muestra la página. Entonces, es mejor en esos casos cargarlas con async o con defer. Eso, normalmente el propio framework les va a recomendar cómo enlazar su código, pero que sepan que existen estos argumentos que se ponen en el script para eso, son para eso, ¿sí? Para que se descargue en paralelo con la página y que recién se ejecute cuando se haya cargado la página y se muestre la página completa. ¿Sí? Normalmente en esos casos se usa el defer. ¿Sí? En los casos, el async es más para lo que dice acá, ¿no? Contadores de visitas, trackers de analítica y cosas así. Esto también es solamente para que lo tengan ustedes como dato, si lo ven en algún caso para qué sirve. Bien. Bueno, yo les propongo hacer una pequeña pausa y después continuamos. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, si no hay dudas ni consultas, entonces pausamos 5 minutitos y seguimos. Y ahí les pongo el temporizador.
Bueno, aquí estamos de vuelta. Bien, entonces ya sabemos cómo escribir el código, más o menos, cómo armarlo, hemos visto varios ejemplos y nada, o sea, ahora tendríamos que ir viendo ya cómo lograr esa interactividad, ¿no? Que el código nos permita que el usuario haga algo en la página y nosotros reaccionar y demás. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para llamar al código ese, ¿no? Para que esas funciones que definimos y todo ese código que incluimos se ejecute? Obviamente que si está puesto en línea con el HTML, se va a ejecutar, ¿no? Cuando llega hasta el código, le ponemos script, ponemos ahí y se ejecuta. Pero no nos interesa tanto eso como tener interactividad. Bien. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es, dentro de nuestro documento, ir cambiando distintas cosas usando como disparador eventos de lo que pasa en cada uno de los elementos. ¿Sí? Ya lo vamos a ver después un poquito más en detalle, pero hay una cosa que se llama el DOM, que es el modelo de objetos de todo el documento. Entonces, cada uno de los elementos del documento, nosotros le podemos hacer referencia. ¿Sí? Entonces, podemos hacer referencia y podemos modificar y podemos reaccionar a cosas que pasan sobre cada uno de esos elementos. Entonces, ¿a qué tipo de eventos podemos reaccionar? Tenemos los eventos de la ventana. ¿Se acuerdan que así como teníamos la posibilidad de métodos para sacar un prompt y un alert y demás sobre el window, también tenemos la opción de que cuando se cargue toda la ventana, digo, cuando se descargue la ventana, reaccionar a estos eventos. O sea, onload, que significa cuando se carga, o unload, cuando se descarga, cuando se va el usuario de la página, podemos llamar a código JavaScript. También tenemos eventos de formulario. Cuando se envía el formulario, cuando cambia algo en el formulario, cuando alguien hace foco en un campo del formulario, podemos también lanzar un código de JavaScript. Tenemos los eventos de mouse o del ratón, que son el onClick, cuando le pasa el mouse por encima, que son mouse over, o cuando el mouse sale del elemento, o mouse out. Hay muchos más, ¿sí? Pero acá se lo estoy diciendo más o menos todos los eventos que se pueden detectar con JavaScript y a los que se puede reaccionar. También el teclado, que claramente no funciona igual en un celular, el onKey down, onKey press, onKey up, esto es cuando se aprieta la tecla, esto es mientras se tiene presionada y esto es cuando se suelta. Son todos eventos que nosotros podemos capturar y hacer algo con esos eventos. Y también hay eventos de arrastre, de copiar al portapapel, bueno, cambio del medio, del tamaño de la ventana. Un montón de cosas. Por eso, no sé si habrán visto algunas de las páginas nuevas de exámenes y demás que a veces no les dejan copiar. Dice, se detectó copia del portapapel, se detectó que hay una segunda pantalla conectada, todo ese tipo de cosas. No sé si alguna vez lo intentaron. Bueno, todo eso se puede averiguar en el navegador. ¿Sí? Entonces, empezamos por los eventos de ventana. Después yo les voy a ir mostrando ejemplos de uso, ¿sí? Pero vamos a arrancar con un poco para comentarles qué hace cada uno. Los eventos de la ventana gestionan todo lo que es el ciclo de vida de la página. ¿Sí? Como decía, el onload es cuando la página se termina de cargar. O sea, tiene que terminar completa de cargar. Y el on-unload es cuando el usuario sale de la página. ¿Sí? Son las típicas estas que cuando ustedes se van y les lanza una ventana ahí de no se olvida de comprar algo o no quiere visitar, bueno, les lanza una segunda ventana, abre una ventana por ahí perdida. Bueno, eso se puede hacer gracias a JavaScript. Y son también, eso sería un uso un poco invasivo, pero son útiles, ¿sí? Para inicializar variables o para cuando nos vamos, cuando se va a la página, bueno, limpiar la memoria y demás. O se va al usuario. Los eventos del formulario, estos sí son mucho más útiles y más utilizados.
que son los que manejan todo lo que sea la interacción con el formulario. El onSubmit, que es el que se activa cuando el usuario intenta enviar el formulario, digamos, hace clic en el botón de envío, ¿sí? Entonces, el onSubmit antes se usaba muchísimo porque cuando no había HTML5 había que hacer toda la validación del formulario con JavaScript. Entonces, en el onSubmit se ponían todas las funciones de validación. Hoy en día se usa también, pero hay que tratar de usar toda la validación de HTML5 donde sea posible, ¿sí? Y no sobrecargar funciones en el onSubmit. El onChange y el onFocus se activan cuando alguien hace foco o cuando cambia el valor, ¿sí?, de un campo del formulario. Esos están buenos para verificar, ¿no?, si alguien puso algo que no corresponde o, no sé, por ejemplo, ustedes le piden, no sé, una clave con más de 8 caracteres y escribió 6, bueno, eso lo pueden verificar ustedes en el onFocus o en el onChange, digamos, ahí le pueden verificar, ¿no? Cada vez que que se cambia el valor, le pueden ir mostrando al usuario que ese valor todavía no es válido, ¿sí? Igual cuando piden 2 veces la misma clave, o sea, 2 veces el mismo valor de clave o de email, por ejemplo, también con un onChange pueden hacer el cambio, ¿sí? Hay más, ¿no? Pero estos serían como los más importantes, el onBlur también. Los eventos del mouse, ustedes pueden lograr cosas parecidas como el hover, ¿no?, del CSS, que es verificar cuando pasa el mouse por encima, sería en ese caso el mouse over, pero tengan en cuenta que también podemos reaccionar al clic, al doble clic, a cuando se va el mouse del elemento, y eso también es para hacer más interactiva la interfaz de usuario. O sea, esto puede ser en cualquier cosa, no solo en formularios, en un div, en un artículo, lo que sea, puedo reaccionar a cuando el usuario hace algo sobre ese elemento. Así es como yo puedo lograr un botón sin poner un elemento button, ¿no? Puedo hacer un div sea clicable por encima. Y después tenemos los de teclado, que esto también tengan cuidado porque, insisto, en un celular no funciona exactamente igual, pero bueno, si quieren, pueden hacer, capturar los eventos del teclado y poner ahí, ¿no?, detectar cuando alguien aprieta la tecla, ¿sí? El press es mientras está presionada esa tecla y el up es cuando se suelta la tecla. También hay más. Después lo miramos todos en detalle. Y bueno, para manejar estos eventos, la forma antigua que hay HTML desde que hay JavaScript era directamente ponerlo dentro del elemento, en línea. ¿Se acuerdan que también está la opción de style, ¿no?, con el estilo CSS en línea? Entonces, asociado a eso, hoy en día no se recomienda poner así la gestión de eventos, ¿sí? Entonces, esta sería la forma antigua de asignar, por ejemplo, un evento cuando se hace clic. ¿No? Entonces, esto sería un botón que en el cuerpo dice hacer clic y que cuando se haga clic yo le asigne esta función, acción. Esta es una función que está definida en otro lado, ¿ven? Y esta no recibe ningún parámetro porque hace algo por sí sola, ¿sí? Esta es la forma antigua. ¿Funciona? Sí funciona. ¿Está mal? No, no está mal. Como tampoco está mal poner el estilo en línea, pero si yo les pido que hagan las cosas con HTML5 como se dio en clase, ¿no?, en el parcial, ustedes háganlo de esa manera. No me pongan código en línea como es esto, ¿sí? Sino que pónganlo como se recomienda hoy en día, que es el botón lo más limpio posible, como está acá, ¿no? Botón con un ID para poder asignarle el evento o el listener del evento, ¿sí? El botón con un solo ID, hacer clic. Bueno, si tuviera clase, eso también usted lo pone, ¿sí? Y así queda limpio el HTML. Y después el JavaScript va en otro lado, ¿sí?, ya sea en un archivo aparte, que es lo que típicamente les voy a pedir, o en el head, donde ustedes ponen, ¿sí?, el botón, lo tienen con el ID, ¿sí?, que es del element by ID, y después adjuntan el evento click al elemento, ¿sí?, con botón.add event listener,
Y acá va lo mismo, ¿no? Acá dice onClick, bueno, acá dice click solamente, ¿sí? Fíjense esta diferencia, que cuando lo ponen en línea tienen que poner onClick, o un mouse over y demás. Bueno, acá solamente va click, sin el on. Y la función que quieren asignarle. Y acá la función está definida directamente. Acá no es como acción, como decía acá, sino que acá está función, console log, click capturado. Pero tengan en cuenta eso, que si fuese acción, iría así tal cual acá, la función, con el punto y coma al final. Sí, entonces, la recomendación es esta. Van a ver ustedes que en el sitio de W3 School, la mayoría de los ejemplos están con los eventos definidos en línea. Para los parciales, yo les pido, por favor, traten de usar esto, que es mucho más limpio en el momento de leer el HTML. O sea, saquen todo lo que es código a un archivo adjunto y cuando asignan ustedes el evento, lo asignan usando el ID. Insisto, acá también puede estar el argumento de clase para dar formato y lo que ustedes necesiten. Entonces, como mejores prácticas, separar la lógica JavaScript del HTML usando el add-event-listener, utilizar la delegación de eventos para manejar múltiples elementos, considerar accesibilidad cada vez que ustedes hagan interacciones basadas en eventos, por eso le digo lo de las teclas, tengan cuidado, bueno, todo ese tipo de cosas que no siempre van a funcionar en todos los dispositivos. Traten de limitar el número de manejadores de eventos, todo esto se tiene que cargar, el JavaScript lo tiene que cargar, perdón, el navegador lo tiene que cargar antes de que se muestre correctamente y funcione. Y bueno, y para ver ejemplos de todas estas cosas que les estuve hablando, bueno, acá tienen un montón. Sepan que, como les dije, acá va a estar típicamente en línea, no es la forma recomendada. Esperen que vuelvo a la otra para verlos. Bueno, entonces acá tienen todos los eventos de cada cosa que ustedes pueden capturar, ¿no? Entonces acá están los de las ventanas, que les decía el onload, por ejemplo. ¿Sí? Perdón. Entonces, ven, cuando en el body, típicamente se pone en el body onload my function. Entonces esto es simplemente una función que se va a ejecutar cuando se termine de cargar. Acá se ejecutó y la función era un alert, por eso lanzó el alert. Saben que les digo que se usa mucho esto de alert. Entonces, acá simplemente el body, cuando se termina de cargar, lo que hace es llamar a esta función que saca una alerta que dice la página se cargó. No sé para qué, porque la veo, pero bueno. Cada vez que lo ejecuto, se carga la página y cuando termina de cargarse, se llama a esa función. Entonces, ese es el onload. Y no sé si la de onUnload va a funcionar. Ve que tiene para onResize, o sea, cuando se cambia el tamaño de la página y todo, se puede también hacer cosas. ¿Sí? Entonces acá este es cuando el usuario se va. El onUnload, que dice, va a sacar una alerta. Gracias por visitar. Pero bueno, ven que acá les dice, esto puede que no funcione, ¿sí? Porque no siempre funciona igual. Entonces F5 lo vuelvo a cargar y ven que no lo muestra. Y cuando cierro, tampoco lo muestra. Se debería ejecutar si yo me voy a otra página, pero bueno, no siempre funciona igual el onUnload. El onResize, por ahí, no quería salir de esta porque lo estoy usando para ir mostrando todo. El onResize, este sí funciona, ¿ven? Yo cambio, ¿ven? Cada vez que cambio un poquito el tamaño me va mostrando. Es insoportable, pero ven que cada vez que cambio sale un pop-up. A veces es insoportable porque lo que hizo fue sacar una alerta cada vez que cambio el tamaño de la ventana, pero se puede usar para otras cosas, ¿sí? Para cambiar el contenido o algo. No para acomodar el contenido. Eso recuerden que con CSS existe el diseño responsive. Hoy en día no hace falta JavaScript para hacerlo. ¿Sí? Pero sepan que pueden capturar
es el evento de que se está cambiando el tamaño de la ventana. Bien, eso es un resumen, tienen varios más, ustedes los pueden mirar. Los eventos de formularios, estos son muy interesantes. Como les decía, el onSubmit sería el típico que se lanza. Acá está en línea, como les decía, onSubmit, myFunction. Entonces, cuando yo voy a apretar el botón de envío, va a llamar a la función myFunction. Y esa función, nada, acá también manda una alerta que dice que se envió la función. Pero típicamente acá se va a usar para otra cosa, ¿no? Para ver los valores que hay acá adentro y acá simplemente hace esto. Pero yo podría hacer algo más elevado, ¿no? Que sea, bueno, verificar que el nombre tenga por lo menos 2 letras, etcétera, etcétera. Insisto, hoy en día la mayoría de esas cosas se hace usando HTML5, pero todavía hay algunas cosas que yo puedo comprobar antes de enviar un formulario. Entonces ese es el onSubmit, pero otras cosas que están interesantes que se pueden usar son estas de onBlur, onChange y onFocus, que son para dar, bueno, también el onInvalid, por ejemplo, ¿no? Que son para mejorar la accesibilidad. Entonces, en el caso de onBlur, que es cuando yo salgo, acá está, yo ingreso el nombre y cuando me voy de ahí, ven, lo pasa todo a mayúsculas. Llama a una función que lo que hace es pasar el valor a mayúsculas. Yo escribí todo con minúsculas, me lo pasa a mayúsculas. Entonces, yo salgo del campo, que es onBlur, lo pasa. Acá podría hacer más cosas, ¿no? Podría hacer alguna verificación, o si es inválido poner todo esto en rojo, ¿sí? Ese tipo de cosas se suelen hacer con esto. Si son valores, ir capturándolos y copiándolos acá abajo. Eso es el evento onBlur. Insisto, cuando lo asignan no en línea, que no es blur solamente. ¿Sí? El onChange también, esto es cuando cambia el valor. ¿Sí? ¿Ven? Acá tengo varios valores, elijo otro, ¿ven? Entonces, como un cambio, lanza la función que muestra lo que seleccioné automáticamente acá abajo. Cada vez que yo lo cambio al valor, me lo muestra acá abajo, captura eso. Y ven que no hay ningún botón de envío, no hay nada, ¿no? Esto simplemente es eso, es cada vez que yo modifico, hay un evento onChange que lanza la función. El onFocus es cuando yo hago foco en ese campo. ¿Ven? Acá hago foco en el campo, ¿ven? Y lo que hace es ponerme el fondo en amarillo. Horrible, pero bueno. Ustedes sabrán para qué. ¿Ven? Acá hago foco en este, entonces me cambia el background a yellow. ¿Ven? Y apenas dejo de hacer foco, se va. Nada. Es simple, pero esto piénsenlo ustedes para dar mejor funcionalidad a su página, ¿no? Este queda feo, pero para otras cosas sí se puede usar. Entonces este es el onFocus. ¿Sí? No lo veo dónde está. Acá, onFocus. Bien. Con una combinación de todos esos, ustedes pueden hacer que el formulario sea más atractivo, digamos, se vaya mostrando, se vaya haciendo un sombreado en el campo que están rellenando. Y bueno, ven, este también está el onInvalid, lo que pasa que siempre se baja de uno más lindo. Este sigue también con el alert. ¿Le gustan? Estos ejemplos básicos siempre el alert es muy válido, ¿no? Pero ven, acá hace un alert onInvalid, ¿no? Si es inválido, porque acá tiene un patrón, tiene que tener por lo menos 6 caracteres, ¿sí? El patrón dice eso, ¿no? Entonces yo pongo 2 caracteres y lo intento enviar, me salta esto. Debe contener 6 o más caracteres. Entonces, además de lo que ya de por sí hace el HTML5, que es verificar eso y mandarme un mensaje, ¿sí? Ahí sí me lo deja enviar, porque tiene más de 6,
además de eso, yo puedo hacer un mensaje, ¿no? Típicamente, ustedes podrían poner rojo todo el borde o algo así para que usted se dé cuenta cuál es el que no. ¿Sí? Todo el mundo ha rellenado formularios y sabe, ¿no? Cuando terminan abajo y lo intentan enviar, les vuelve hasta el valor que es inválido o algo, para que, si es un required o algo de eso, para que lo complete. Entonces, esto es extra a lo que ya me da HTML5, que puede hacer alguna cosa más interesante. Bien. Esos son con respecto al formulario. Los del keyboard los miran ustedes, ya les digo, recomendados si quieren que su página web funcione en un navegador de celular. No son los mejores. Y bueno, y también tienen los de mouse, que también en un navegador celular pueden ser un poco diferentes, pero el clic funciona. Este es el doble clic, este es más difícil, ¿no? Y también el mouse, que entre el mouse over tampoco les va a funcionar en el celular. Es cuando el mouse se mueve también, cuando el mouse se suelta, cuando el botón se suelta, cuando alguien usa la ruedita del mouse. Todos esos eventos se pueden capturar y se puede hacer algo, ¿sí? Entonces, este simplemente es un clic, lanza una función cuando yo haga clic en este botón y pone Hello World adentro de este párrafo demo que está vacío acá abajo, ¿sí? Entonces, ¿ven? Cuando hago clic, ahí arriba está. ¿Sí? No está, cuando yo hago clic, muestra, le cambia el inner HTML por Hello World. Ese es con el on-click o click y el on-mouse over, esto cuando pasa el mouse por encima. Ven, ahí está la carita, cuando yo paso el mouse por encima se agranda simplemente esto, ¿no? Ustedes hagan cosas más interesantes que esto. Pero esto es como el hover, pero con JavaScript, con el on-mouse over, y cuando sale el mouse, hay otra función que le vuelve al tamaño normal. Esto está todo mal, porque esto está todo en línea. Pero bueno, tengan en cuenta que esto se puede hacer así, se puede capturar, digamos, los eventos de cuando el mouse entra y cuando el mouse sale. O cuando el mouse está encima, digamos, y cuando el mouse sale. Bueno, ven que también hay de drag, o sea, de arrastrar cosas, de copiar al clipboard. Y de medios también, play, pausa. Bien. Entonces hay un montón de eventos que nosotros podemos capturar y podemos reaccionar. Entonces, eso nos sirve para eso, ¿no? Para lanzar estas funciones y todo lo que hicimos y poder utilizarlo. Por ejemplo, yo puedo tener un formulario con dos campos y que ponga un número en uno, un número en otro, y después abajo mostrar la suma, la resta, la multiplicación, lo que sea. Podría, con bastante trabajo, desarrollar una calculadora, por ejemplo, ¿sí? Con las teclas de números y las teclas de números, o con que el usuario pueda escribir los números, y las teclas de la función que queremos hacer. Bien. ¿Qué tal estamos hasta acá? ¿Se entendió? ¿Los ejemplos se van entendiendo? Vamos, sobre todo yo les voy a ir pidiendo, y ya habrán visto en el laboratorio 4, ese tipo de cosas, que se capturen esos eventos de formularios como para poder hacer que la página sea un poco más interactiva. Esas son las cosas que vamos a ir, o que les voy a ir pidiendo, tanto en las evaluaciones como en los laboratorios. Ese es lo más importante. Y después cuando si vamos a hacer algo más complejo, como no sé, hacer el juego del ahorcado, imagínense, bueno, ahí ya hoy en día no nos da el tiempo de esta materia como para que nos pongamos a hacer un desarrollo tan avanzado. Entonces ahí sí les voy a decir que usen directamente la inteligencia artificial. Pero lo importante es que ustedes entiendan qué es cada cosa de lo que se está haciendo dentro del código JavaScript, como para que ustedes vean qué cosas poner en dónde, cómo cargarlas y
y ver si quieren modificar alguna cosa, no sé, el juego del ahorcado y quieren cambiar cómo se dibuja bueno, que sepan dónde está esa parte, ¿sí? No les voy a pedir que hagan todo el juego entero, porque claramente la lógica es algo que escapa al alcance de esta materia, ¿sí? No tenemos tiempo de tantas cosas. Bien. Bueno, como nos quedan unos minutitos, voy a tratar de avanzar un ratito, un poquito más, con esto que les estaba contando del modelo de objetos. JavaScript es un lenguaje orientado a objetos. Esperen que yo encuentre dónde estoy. Entonces, JavaScript y objetos. Entonces, JavaScript es un lenguaje orientado a objetos y permite trabajar con objetos. Entonces, podemos acceder a propiedades y a métodos asociados con los objetos. Ustedes están viendo ahora Introducción a la Programación orientada a objetos, así que deberían ya saber de qué estoy hablando. Podemos actualizar las propiedades y podemos ejecutar acciones sobre los objetos usando los métodos. Entonces, en JavaScript podemos crear nuestros propios objetos y asignarle, ¿sí?, sus propiedades, sus métodos y demás. Y esto también ya lo saben, ¿no? Que las propiedades son valores que están asociados a ese objeto, pueden ser de solo lectura o de lectura-escritura, e incluso pueden ser referencias a otros objetos. Y los métodos son las acciones, serían como las funciones que se pueden realizar sobre los objetos. Esas acciones pueden modificar las propiedades y pueden incluso modificar otros objetos. Entonces, los podemos definir, pero nosotros no nos vamos a dedicar mucho a definir objetos en JavaScript porque eso ya están definidos los más útiles, que son los que vamos a usar. Primero que nada, hay un objeto que se llama Navigator, que es el navegador en sí, y se llama así porque a JavaScript lo hizo Netscape y el browser o navegador de Netscape se llama Navigator, entonces por eso se llama así. Y acá hay varios métodos, pero vamos a ver varias propiedades, pero vamos a ver las más importantes hoy en día, que son la User Agent, que nos da el header del navegador, del browser, y Language, que nos da el idioma que está usando la persona que está navegando. Entonces, este es un objeto que va más allá de la página, ¿sí? Este es algo del navegador. Y lo que dice ahí, también tengan en cuenta que muchas veces es mejor usar librerías externas que nos detectan mejor el navegador que usando simplemente User Agent, porque la respuesta de los navegadores hoy en día no es tan sincera como era. Es más compleja, da un string largo, como acá, ¿ven? Esto responde el mío, que es Chrome, ¿no? Pero bueno, ves que dice Mozilla 5.0, Linux, Apple WebKit, HTML, Like, Echo, Chrome 141, Safari 500, todo eso responde. Entonces, en realidad, el navegador este es este. Pero bueno. Sí, esto es lo que responde el contenido de Navigator User Agent. Una propiedad que cada navegador va a responder diferente. Esta es la versión del que tengo yo descargado y instalado acá. Y aparte, bueno, en Linux, no sé por qué dice X11, porque yo creo que estoy usando Wayland acá, pero bueno. Entonces, ese es el User Agent. La propiedad User Agent. Y la otra del idioma, hay más, no se las muestro porque les digo que están obsoletas la mayoría. Este sí funciona tal cual. Y le pregunto el idioma, mi navegador en particular está en inglés, de Estados Unidos. Ustedes tendrán en ESAR, si lo tienen argentino, pues, el que corresponda a la versión de navegador que tengan instalado. ¿Tá? Esto sí les sirve, por ejemplo, para mostrar una página u otra. Si tienen en su sitio, tienen varios idiomas, pueden mostrar una página u otra o lanzar un traductor, lo que sea. ¿Sí? Esto sí lo pueden usar. Para lo que es detectar el navegador, recomendado usar librerías externas especializadas en detección. Si no, para algo rápido pueden ver directamente el User Agent.
Bueno, el otro objeto que ya lo usamos es el window. Entonces, teníamos el alert, el prompt y el confirm, que son los diálogos pop-up que vimos recién, hace un ratito, que les dije que mejor no los usen, pero que son métodos sobre el objeto window, que es la ventana del navegador. Y también puedo intentar, aunque insisto que no va a andar esto tan bien en cualquier navegador, imagínense en un celular, podemos intentar cambiar el tamaño a la ventana, ¿sí? A un cierto ancho y altura, mover la ventana dentro de la pantalla, cerrarla o abrirla. Estas sí andan, digamos. No, pero las de cambiar el tamaño y mover, bueno, no andan en todos los navegadores y dependiendo de la configuración del usuario, puedo o no hacerlo. Entonces acá tienen todo el detalle del objeto window, todo lo que le pueden hacer. Todos los métodos que pueden aplicar están todos acá. Métodos y propiedades. Estas son propiedades. Pueden leer la altura, el ancho, el histórico de esa ventana. Y acá tienen todos los métodos, ¿no? Acá está el alert, el que vimos. El blur que le quita el foco. El focus que lleva, el resize to, ven que este es el que en principio deberían poder cambiar. ¿Ven? Crear una ventana, ahí creó la ventanita ahí, y ahora cambiar el tamaño, bueno, tengo que buscar la ventana, ahí le cambió el tamaño. ¿Sí? Ven que con el método OpenWin, con la función, perdón, OpenWin, ven, hacen un window open, todo vacío, ancho 200, alto 100. Y después la cambia a 300 por 300, que es esta que está acá, que es como quedó ahora después de apretar este botón. Entonces, son todas cosas que se pueden hacer con el objeto Windows. Se los dejo para que ustedes lo miren. No es algo que vamos a utilizar justo estos dos de abrir, cerrar. Bueno, al Open también le pueden pasar una URL para que la abra. ¿Sí? Pero no es algo que yo les voy a pedir para que hagan ustedes en los trabajos prácticos y demás. ¿Sí? Donde, bueno, sepan también, bueno, el Windows, acá tengo un pequeño resumen de que pueden trabajar con el histórico, pueden hacer un reload, pueden cambiar la URL de la ventana, ¿sí? Pero lo que más vamos a trabajar es con el DOM, que es lo que les empecé a presentar en la anterior, que se llama así, o sea, lo van a escuchar mucho DOM, Document Object Model, o el modelo de objetos del documento. Y esto sí es lo que está adentro del body, digamos. En realidad es lo que está dentro de toda la etiqueta HTML, es el documento, y vamos a poder acceder a todo lo que está ahí adentro. Y a todo lo que está adentro le vamos a poder modificar las propiedades o le vamos a poder aplicar métodos. Obviamente que no todo le podemos hacer a todo, pero la gran mayoría sí, ¿no? Entonces, el modelo este de objetos es así, ¿no? Tenemos el documento con su elemento raíz, que es la etiqueta HTML, y adentro vamos a tener el head y el body, y adentro del head, bueno, el título va a tener un texto adentro, ¿sí? Y el body va a tener, por ejemplo, un H1 con su texto adentro, y un párrafo, por ejemplo, también con su texto. Entonces, todo esto son lo que son elementos, yo los puedo modificar. Y el texto también lo puedo modificar, pero el texto es una propiedad de este elemento. Entonces, este es el modelo de objeto, ¿sí?, de todo el documento. Y bueno, y dentro de lo que es el modelo de objetos tenemos, ¿sí?, tipos de nodos diferentes. Está el documento, que es el nodo raíz, el que derivan todos el resto de nodos. Y después, cada uno de los elementos, que sería cada una de las etiquetas HTML.
Entonces, es un único nodo por cada etiqueta, ¿sí? Que puede contener atributos y contenido y demás, y es del que van a ir dependiendo el resto de los elementos. Los atributos, bueno, eso es un tipo de nodo que representa cada uno de los atributos que está adentro, ¿sí?, de las etiquetas. Por cada atributo valor vamos a tener un nodo atributo, ¿sí? Y el texto es el nodo que contiene el texto dentro de la etiqueta HTML. También comment, si es que hay comentarios en la página. Entonces, acá también tienen el modelo, ¿sí?, y cómo obtener, ¿sí? Lo podemos obtener por ID, los podemos obtener a los objetos o a los elementos por tag name o por class name. Tag name es el name, ¿sí? Y después adentro podemos cambiarle las propiedades, ¿no? Por ejemplo, el HTML interno, los atributos o el estilo. Y tenemos también un método para, por ejemplo, configurar un atributo específico para cada nodo. Bueno, ya vimos el de añadir manejadores de eventos, y a cada evento también lo podemos editar, crear el elemento, sacar un hijo que tenga dentro, añadir un hijo que tenga dentro. Esto lo vamos a ir viendo de a poquito, ¿sí? Con ejemplos. Y lo otro que les dejo acá también para que vean ustedes, bueno, es el resumen de esto, ¿no? Que es más o menos lo mismo que teníamos ahí, ¿no? Ven que acá hay un elemento A que tiene el atributo href también, además del texto que contiene. Y todo esto está todo mapeado dentro del navegador y yo lo puedo acceder, leer y en muchos de los casos también lo puedo modificar. Bien, acá está todo el DOM, bueno, acá están todos los métodos, todo esto, si lo quieren hacer, lo pueden hacer por acá, si no, yo de todas formas ahora lo vamos a ir viendo un poquito, ¿sí? Entonces, dentro del DOM, cada uno de los elementos HTML va a ser un objeto y podemos actuar con métodos, ¿sí? Podemos modificar también las propiedades. Entonces, los métodos que podemos hacer, ¿no? Como un ejemplo, acá estamos modificando una propiedad de un elemento, ¿sí? Esto ya lo hemos visto, ¿no? Acá hay un párrafo que está vacío y le cambiamos el HTML interno a este contenido, a Hello World, ¿no? Entonces, ¿ven? Acá no hay nada, no hay un evento que lo lance, sino que esto se lanza cuando se carga la página, ¿no? Cuando pasa por acá el script, dice, busco el elemento que tiene ID demo, que sería este. Está vacío. Y le cambio el inner HTML a Hello World. Acá, en realidad, esto es HTML interno, ¿sí? Por lo tanto, yo podría poner HTML, ¿sí? No me miren cuál es el tag que uso, pero para que ustedes noten que esto funciona, ¿ven? Ahí yo puedo añadir código HTML, ¿no? Entonces, acá lo incluyo junto con el i, con el tag de HTML i. Acá, si ustedes quisieran que se vea, tener que hacer un expand para que quede bien y no, eso era simplemente para que ustedes vean que esto funciona, ¿eh? O sea, yo acá puedo poner código HTML, ¿eh? No se usa para dar formato, pero es para que ustedes lo vean, ¿ah? Esto es un párrafo y adentro tiene este contenido con HTML incluido, ¿eh? Bueno, el método getElementById ya lo vimos y la propiedad innerHTML es lo que se usa ahí, ¿sí? Que es simplemente modificar el contenido HTML. Bien. Entonces, los elementos clásicos para acceder son los que vimos hasta ahora y es el que más se usa, que es el getElementById. Si
eligiéramos getElements by tag name o by name, fíjense que acá hay una S, por lo tanto esto devuelve un arreglo de objetos que tengan el tag que seleccioné. O sea, la propiedad que seleccioné, el atributo, perdón, que seleccioné. No, perdón, el tag de la etiqueta HTML. Y bueno, by name, que tengan el name, el atributo name que seleccioné yo acá. Pero esto devuelve muchos, no devuelve uno solo. Es una colección de objetos, se llama arreglo, en este caso se llama colección. En cambio, el getElement by ID, como el ID es único, devuelve uno solo, ¿sí? Acá dice element, y eso dice elements. Tengan en cuenta eso, que si quieren obtener un objeto único, hay que ponerle un ID. Es la forma más fácil. De esta otra manera, voy a tener que iterar hasta encontrar el objeto que busco. Hoy en día se recomienda usar este. Insisto, en la mayoría de los ejemplos no lo he usado porque no es algo tan común, que es usar Query Selector en lugar de getElement by ID, y dentro de Query Selector me va a devolver el primero que coincida con lo que yo ponga entre paréntesis. Si es un ID, con numeral y el ID, ya está. Y si es una clase, con punto y la clase, me va a devolver el primer elemento que tenga esa clase. Si hay 20, me devuelve solo el primero. Ahora, si yo estoy usando una clase y quiero que me devuelva los 20, entonces está este otro método que es Query Selector All. O sea, que me seleccione todos, y ahí sí devuelve todos los elementos en una lista de nodos. Sería el equivalente a esto, o sea, tag name y name. Entonces, hay un montón de formas de seleccionar. El que más hemos visto y el más cómodo desde mi punto de vista de usar es el getElement by ID, pero no está mal si usan el Query Selector que devuelve uno solo y entre paréntesis ponen el ID. ¿Sí? Entonces, este es el clásico, el getElement by ID. Entonces acá estoy referenciando un elemento que lo guardo en la constante element y después a esa constante le concateno con todo este texto y lo guardo en el que tiene demo. En este párrafo guardo eso, ¿sí? Es un poco un lío este ejemplo, ¿no? Pero lo que hace es busca en el elemento, ¿sí?, que tiene ID intro, que es todo este elemento de acá, lo asigna en elemento, después el inner HTML de este elemento, que es solamente la parte interna, que es esta de acá, solo texto en este caso, lo concatena con todo esto y lo muestra en este párrafo que está vacío acá abajo. Es un link. Pero bueno, este es el ejemplo del getElement by ID. Acá tienen el de tags name, ven acá todas las que tienen la etiqueta P. Pero claro, después esto, si ustedes lo quieren, tienen que iterar, porque hay varios. Y acá, entonces, ven que le pone el índice 0. Este es el primer elemento que tiene la etiqueta P. Si ponen 1, entonces ven que se cambia, ¿sí? Toma el segundo elemento que tiene la etiqueta P. Esto devuelve un arreglo de elementos, el getElements by tag. By class name también se puede hacer, también devuelve un arreglo. Con selectores de CSS, este es el que les digo que se recomienda usar hoy en día. ¿Sí? Este es Query Selector All, devuelve todos, los que sean párrafos con la clase intro, ¿sí? Y si no, ya les digo, el Query Selector también está el solo Query Selector. En ese va a devolver solo el primero, bueno, si es un ID, entonces devuelve uno solo. Bien. Bien, yo creo que por hoy es suficiente y no los quiero hacer más lío. Entonces, estas son las formas en las que yo tengo de acceder al objeto. Todavía no vimos bien cómo
las opciones, ¿no? De modificar las propiedades o de aplicar un método para hacer algo sobre ese elemento. Pero normalmente vamos a hacer lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Cambiar el inner HTML y hacer ese tipo de cosas, o cambiarle una propiedad de estilo. Eso es lo que vamos a hacer normalmente. El inner HTML es cuando queremos escribir algo ahí adentro. Por ejemplo, yo creo que en el laboratorio les pido que lo que van escribiendo en el formulario se vaya rellenando en la tabla de abajo de manera automática. Nada, eso simplemente es que capturan el valor del elemento del formulario y lo escriben en el onBlur, ¿no? Cuando se deselecciona, lo rellenan en la tabla que hay más abajo. Se modifica el inner HTML, o ya vamos a ver que hay más opciones de la tabla de más abajo, ¿no? Hasta acá, donde quiero ir hoy para no hacer mucho más lío. No sé si tienen preguntas. ¿Se entendió? Me puse que se tenía que ir. ¿Se durmieron? Bueno, después lo pueden volver a mirar porque está grabado, ¿sí? Voy a cortar la grabación.